Buenos días, queridos hermanos. La lectura del día de hoy se encuentra en Génesis 3, del 1 al 19, y dice así. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hermanos, continuando con esta serie de sermones de Abuelo de Pájaro, ahora, la vez pasada vimos acerca del capítulo 2, en este caso de los versículos con respecto a Génesis, el libro de los comienzos. Vimos en las prédicas anteriores acerca del capítulo 1 y el capítulo 2, acerca de la creación, de que todo el Señor, vemos cómo ha creado todas las cosas con un orden espléndido, maravilloso. Y ahora nos toca el capítulo 3. Y quisiera comenzar con una introducción de la siguiente manera. Yo creo que les va a hacer mucho recuerdo a ustedes. Cuando éramos niños, generalmente siempre hacíamos las cosas casi a nuestra manera. Jugábamos y nos comportábamos de acuerdo a la manera que nuestros padres nos decían, o que lo hiciéramos. Nos dijeron, hagan esto o no hagan esto, ya que aquellas advertencias que nos daban era para protegernos, porque nos amaban y sabían lo que era bueno para nosotros. Y ahora que ya somos adultos, seguimos siendo niñitos, seguimos siendo sus niñitos y sus regalones, y nos siguen llamando, a pesar de que ya somos grandes, siempre nos hacen sus advertencias, nos aconsejan, nos llaman para poder saber cómo estamos, cómo es que estamos de salud, estamos bien, estamos mal. Pero para nosotros, a la edad de niños y jóvenes, no sentíamos esas advertencias que nos daban nuestros padres como amor para nosotros, sino que más bien como que nos quitaban la libertad, como que era un peso, que no nos comprendían y que solo querían nuestra desdicha, algo así. Y como jóvenes o como niños añoramos nuestra independencia, y a veces lo veo, lo he experimentado mucho con mi hijo,
porque cada vez que va creciendo lo veo que cada vez tiene su propio carácter y no se adapta mucho a las advertencias que uno le da. Después, cuando se cae o se golpea de algo, llora. Y uno como papá va corriendo, rápido. Claro, obviamente te molestas un poco, pero vas corriendo. O sea, al decirte, y lo abrazas, y lo acurrucas y le calmas su dolor. Tratas de hacerlo lo mejor. Porque tanto su sufrimiento y su dolor de él es nuestro sufrimiento y nuestro dolor como padres. Y hacemos todo lo posible para poder ayudarlo y calmar su dolor. En el pasaje que meditaremos hoy, encontramos a una serpiente astuta que distorsiona la palabra de Dios. Encontramos a un hombre y a una mujer que dudan del amor de su Creador, niegan su palabra y se rebelan contra él. Encontramos también una relación rota, producto de la desobediencia, y por ende encontramos también una sentencia por el pecado. Pero sobre todo encontramos el amor de Dios por su creación, el cual hace una grandísima promesa que nos llena de mucha esperanza a cada uno de nosotros, y en especial a nuestros espectadores, en este caso Adán y Eva, porque un día llegaremos o volveremos a casa. Entonces, acompáñame ahora para explorar este pasaje lleno de esperanza de Génesis capítulo 3, del versículo del 1 al 19. Abran sus Biblias, búsquenlo allí para que me acompañen en este momento del libro de Génesis y así pidamos a nuestro Dios que prepare nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo para poder recibir este mensaje de esperanza que encontramos en este capítulo 3. Oremos, queridos hermanos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos estar juntos en comunión con todos mis hermanos, Padre mío, que están presentes aquí. Te doy gracias porque los has guardado y están aquí, Señor. Yo te pido, Padre mío, por aquellas personas que todavía no se han conectado, motiva sus corazones para que lo hagan, Señor. Y ayúdanos, Padre mío, a entender este pasaje, Padre mío, que está lleno de esperanza, no con nuestra propia sabiduría, sino con aquella que viene de ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y guíanos en todo este sermón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este sermón está dividido en 3 secciones. La primera sección lleva por título Una invitación a la independencia. El título de la segunda sección es Fugitivos de la mirada de Dios. Y como tercer punto, tenemos una promesa llena de esperanza. La primera sección está vinculada con los versículos del 1 al 5, que titula, como dije anteriormente, Una invitación a la independencia. Nuestro pasaje viene después del relato de la creación, como dije anteriormente, en donde vemos en Génesis 1 y 2, revelan claramente el plan perfecto de Dios para su creación. Vemos relaciones plenas de amor entre Dios y su creación. Vemos relaciones plenas entre el hombre y la creación. Y también en donde la humanidad fue creada a imagen de Dios y diseñada para vivir una vida de comunión con Él, en amor. Y ahora en el capítulo 3 vemos inmediatamente la entrada de un nuevo personaje, la serpiente, la cual servirá como instrumento para tentar a Eva. Y esta intentará persuadir a Eva a que ella niegue la palabra de Dios. Y el ambiente, como ustedes comprenderán, mis queridos hermanos, es de expectativa. ¿Podrán Adán y Eva realmente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Podrán confiar en ella? ¿O buscarán ser autónomos e independientes y definir lo que es bueno para ellos mismos? Lo que se desprende de estos primeros versículos es que después de concluida la creación y que Dios bendijo al hombre y a la mujer y que les diera dominio sobre la tierra, entra en escena un nuevo personaje, la serpiente, la cual es descrita como más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. El Nuevo Testamento nos indica que este tentador era Satanás. Y ésta se metió al bello jardín de Dios con la forma de una serpiente. Satanás odiaba a Dios. Satanás quería ser Dios. Satanás estaba en rebelión contra Dios y quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Dios os ha dicho esto? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? La pregunta que hacía la serpiente era errónea y comunicaba información falsa, equivocada, porque perfectamente Dios no había dicho eso. Claramente Dios no había dicho eso. Y Eva defiende la verdad de Dios. Defiende a Dios de la calumnia de Satanás.
de esta calumnia de mala información. Y ella dice lo siguiente: por supuesto que Dios no dijo que estamos prohibidos de comer de cualquier árbol del huerto. De hecho, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles. Él solo colocó límites a un árbol, el cual no debemos tocar. Si lo tocamos, el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Pero todo el resto de los árboles podemos comer con absoluta libertad. Hermanos, lo que quiero que entendamos es que en el ataque de Satanás se fundamenta o se concentra en la palabra de Dios. El ataque de la serpiente contra nuestros primeros padres fue atacar la palabra de Dios, ponerla en duda. En el Nuevo Testamento vemos claramente este cuadro cuando vemos al Espíritu llevar a Jesús al desierto. Y Satanás se acercó después de 40 días y 40 noches y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos un contraste muy parecido, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que Satanás está poniendo en duda la palabra de Dios. Recordemos lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí de los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí que oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús oyó la voz de Dios de forma audible, que era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. No había dudas en ello. Pero noten que Satanás no viene a Jesús y le dice: ya que eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Sino, si eres el Hijo de Dios. Satanás se acerca a Jesús y les dice: bueno Jesús, si realmente puedes confiar en la palabra de Dios, pongámoslo a prueba. Convierte las piedras en pan. Todo el encuentro entre Jesús y Satanás se centró en la fiabilidad de la palabra de Dios. Queridos hermanos, como mencionamos anteriormente, lo primero que el diablo hace es atacar la palabra de Dios. Esto es para que no tengamos confianza en nuestro Dios. Lo hace mintiendo. Hoy seguimos oyendo eso en el mundo. ¿Con qué Dios os ha dicho que hagas esto? ¿Que no hagas esto? ¿No mentirás? ¿No tomarás un hombre en vano? ¿No te embriagarás? El diablo conoce la palabra de Dios, pero la tergiversa para guiarnos en una dirección diferente. Ama a tu prójimo se convierte en toleremos el pecado o cualquier cosa que venga de él. Dios es amor. Se convierte en puedo hacer lo que quiera, porque al final del día Él siempre me va a perdonar porque Él me ama. Si no me ama, no sería Dios. Ahora bien, después de que la mujer defendió la verdad de Dios, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente, Eva, no moriréis, no vas a morir. Porque Dios sabe que el día que de él comáis, o de él comas este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que vemos aquí es un ataque directo de esa parte de Satanás a la verdad de Dios, que abiertamente contradice lo que Dios ha dicho, diciendo que es falso. Satanás está diciendo: puedes desobedecer a Dios, salirte con la tuya, no va a pasar nada. Puedes transgredir la ley de Dios sin afrontar ninguna consecuencia. Tú puedes cometer traición contra tu Creador y no hay consecuencias, porque Dios ama a todos incondicionalmente. Satanás dice: si tan solo saboreas esa fruta, caerá el yugo de la esclavitud que el Creador ha puesto sobre ti. Él ya no será más soberano, porque ya en ese árbol, justo ahí está el fruto de la soberanía, ahí está el fruto de la autonomía, allí está el fruto de la independencia y de la libertad. Hermanos, lo que hace Satanás al tentarnos es cuestionar la palabra de Dios. La contradice y la pone en tela de juicio. Pone en tela de juicio a nuestro Dios bueno, diciendo lo siguiente: Dios no es un buen proveedor perfecto para ti. Hay algo que Él no te ha querido dar. Hay algo que Él no te quiere dar. No quiere lo mejor para ti, te lo prohibió. Pero no fue para tu protección, sino que porque Él no quiere que lo disfrutes de la manera completa. Por lo tanto, no puedes confiar en Él. Y por último, no necesitas de una relación con Dios si tú lo puedes hacer por ti mismo o por ti misma. No tienes que depender de Él. Tú tienes tus propias fuerzas. ¿Por qué depender de Dios? Cuando puedes ser tú misma
o tú mismo como Dios. Queridos hermanos, recordemos que vivimos por fe. En esta vida cristiana vivimos por fe, no por vista. Esta fe no es un anhelo fantástico o una superstición vaga, sino una fuerte confianza fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, ya que solo Dios es el único que define lo que es bueno en nuestras vidas. Finalmente, la mujer es seducida por su propia concupiscencia, engañada completamente, cayendo en transgresión, y junto con su esposo comen del fruto, y ambos pecan. Independientemente de quién lo hizo primero, la responsabilidad de la caída es de ambos. Y ese es nuestro siguiente punto. Fugitivos de la mirada de Dios. Después de haber comido del árbol que Dios había prohibido no comer, de repente sabían lo que era el bien y el mal, pero no se escapaban de la soberanía de Dios. La serpiente les prometió que estarían a salvo, que no pasaría nada, pero ahora no podían creérselo. Adán y Eva no podían creérselo. Tenían mucho miedo. Les dijo que no morirían, y sin embargo ahora se veían forzados a huir por sus vidas. No sabían dónde esconderse. Les prometió que serían promovidos, que ascenderían, pero ellos no se vieron más degradados. Nunca se habían visto tan pequeños como ahora. Les prometió que conocimiento, sabiduría, pero ahora estaban perdidos y no sabían siquiera dónde esconderse. Les prometió que serían como dioses y ahora eran como criminales descubiertos, temblando y ansiosos de escapar, de huir, de miedo. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero ¿qué vieron? Ellos vieron su vergüenza. De repente se dieron cuenta de su desnudez, de su ruina, de su decadencia, y huyeron para esconderse de la presencia de Dios. Ahora, en vez de apresurarse a abrazar a su Creador cuando entra en el huerto, para deleitarse en su presencia, mientras Él se mueve en la frescura de la tarde, para abrazarlo, para estar en comunión con Él, para amarlo y para ser amados. Las primeras criaturas, Adán y Eva, corren por sus vidas. Ya no van hacia Él, sino que huyen de Él, se ocultan, se convierten en fugitivos de la mirada de Dios. Y en ese momento conocido como la caída de la humanidad, el pecado entró en el mundo. Nuestros primeros padres cayeron ante la tentación de la serpiente. No confiaron en la palabra de Dios y la desobedecieron. No porque pasó por algo que ellos no entendían, sino que lo hicieron intencional, deliberada y egoístamente desobedecieron a Dios, con sus ojos bien abiertos. Fue una traición a su Creador y fue una rebelión contra su Dios. Dios había dicho, el día de que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y vemos que Adán siguió vivo, pero hemos de saber que él murió en ese momento espiritualmente. Y ahora había una separación entre él y Dios. Y comenzó a morir físicamente. El envejecimiento y los efectos del pecado comenzarán a estar en su propio cuerpo mortal. Y un día, al fin, morirá físicamente. Pero ahora ya está comenzando ese proceso de agonía física. Y si continúa en ese estado, morirá eternamente, separado de Dios. En los versículos 8 y 9 vemos que Dios viene al huerto y dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Dios sabe exactamente dónde están. La pregunta intentaba producir una confesión a ellos, que reconocieran que están escondidos de Dios y que están separados de Él. Y Adán dice, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya no hay deleite en Dios, está el terror a Dios. Qué cambio tan triste. Antes de pecar, si hubiesen oído la voz de Dios yendo hacia ellos, habrían corrido para encontrarse con Él, para abrazarlo con gozo, con humildad. Habrían dado la bienvenida a sus gratas visitas. Pero ahora es de otra manera. Vemos que los devastadores efectos del pecado, y ahora desde allí en adelante vemos a un hombre en un estado de muerte espiritual y comienza a esconderse de Dios.
a apartarse de él, le aterra a Dios y quiere huir de él. No se dirige a Dios, sino que se aleja de él. Quiere apartarse de él. Se rompió la relación que había con Dios. La relación íntima entre Dios y el hombre se había roto. Y Dios ya no era un padre para ser amado, sino era un juez para ser temido. Debido a la caída, la humanidad se apartó de Dios y en lugar de ser hijos de Dios, nos convertimos en hijos de ira. Así que cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó. Y más adelante en Romanos 5:12 quedará muy claro esto. Pablo lo deja muy claro. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Y luego dijo Dios, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? El propósito de Dios mediante estas preguntas no era saber quién o quién era el culpable, sino que qué cosa es lo que habían hecho, ni tampoco saber lo que habían hecho. El propósito era que saliera de la boca de Adán y Eva una confesión, que realmente comprendieran lo que habían hecho. El propósito era producir una convicción de pecado, conocimiento de pecado, y provocar así una confesión de pecado. Es decir, a pesar de todas las cosas, Dios les da una oportunidad de arrepentirse mediante una confesión sincera. Sin embargo, intentan excusarse y minorizar la falta. Adán puso la culpa en su mujer. Pero esto no es lo peor. No solo echa la culpa a la mujer, sino que culpa a Dios mismo, insinuando que Dios era copartícipe de su pecado. Tú tienes la culpa, Dios. Tú me la diste. Tú la pusiste en mi camino. Es por eso que pequé. No fui yo, sino fue ella. Adán ha cambiado su manera de pensar sobre Eva. Versículos antes, vemos que cuando la recibió de manos de Dios, mostró un gran gozo enorme. Pero ahora era diferente. Antes la consideraba como una bendición, pero ahora la consideraba como una maldición para su vida. Adán, al acusar a Eva y luego a Dios, demostró su gran necedad y mostró también las consecuencias del pecado. Del mismo modo, al igual que Adán, Eva trata de evadir la responsabilidad y culpar a la serpiente. No solo hay temor en Eva y Adán, sino también hay orgullo. Orgullo que les impide reconocer su propia culpabilidad. Porque aunque ambos dicen la verdad, desvían la culpabilidad y la responsabilizan a otros, responsabilizan a terceros, no a ellos, sino a otros. Queridos hermanos, en este dramático relato en que la oscuridad y el castigo se llevaron toda la atención, se llevan toda la atención, la actitud de Dios es maravillosa, porque Dios es más increíble, que no nos deja escondidos en nuestro pesimismo, en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, sino que sale en busca de nosotros, sale en busca de la humanidad. ¿Dónde estás? Esto no solo es una figura del Evangelio, sino una increíble demostración de la gracia de Dios. El problema es que en medio de la rebelión, en medio de nuestro enojo, nos enfocamos solo en nosotros mismos. El pecado nos quita los ojos de Dios y los pone solo en nosotros. Con el pecado ya no vemos a Dios una provisión, protección. Cuando el carácter de Dios se ve comprometido en nuestros corazones, nuestra relación con Dios y toda nuestra vida cambia. Ya no acudimos a Dios por nuestra provisión, sino que nosotros mismos tomamos las cartas en el asunto. Buscamos cómo proveer para nosotros mismos o para nosotras mismas. Ya no queremos depender de Dios. Ya no confiamos en Dios, sino que buscamos en cosas o en personas la seguridad que necesitamos, pero que en última instancia o al final del día, solo Dios puede dar esa seguridad. Después de ver la caída de nuestros primeros padres y que nuestra relación rota con Dios se rompió, producto del pecado, producto de la desobediencia de Adán y Eva, peor noticia no podría haber, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero sin embargo, por más malos que sean estas noticias o estos acontecimientos, por más malos que sean los efectos de la caída,
Por más que parezca que no hay esperanza, por más que todo indica que todo lo bueno se acabó para nosotros, para la humanidad, y que merecemos la ira de Dios por nuestra desobediencia, no son rivales para las buenas nuevas, queridos hermanos. No son rivales para las buenas nuevas, ya que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine en medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Y ese es nuestro tercer y último punto. Una promesa llena de esperanza. La introducción del pecado en el mundo por Adán y Eva hizo que la tierra y todos sus habitantes estuvieran bajo la maldición del pecado. La serpiente es maldecida sobre todos los animales y se arrastra sobre su vientre y comerá polvo por todos los días de su vida. A la mujer se multiplicará el dolor en el parto y su deseo será para su esposo y su marido, y él tendrá dominio sobre ella. Y en cuanto al hombre, por haber escuchado la voz de su mujer y no la de Dios, la tierra será maldita por su causa. Con trabajo comerá de ella, y con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra. El pecado trajo el juicio de Dios sobre la humanidad, que tiene el castigo de la muerte eterna. Pablo lo dijo, porque la paga del pecado es la muerte. Como podemos ver, el futuro de la humanidad no es nada alentador. Adán era nuestro representante y todo lo que hizo nos afectó. Y este pecado puso a Adán y a toda la raza humana en un estado de muerte espiritual, bajo la maldición de Dios y bajo la ira de Dios. Pero esto no acaba allí. Hay algo más. Aún en medio de tanta oscuridad, vemos una luz. Vemos una esperanza. ¿Sabías que una buena noticia también llegó en este día muy triste? En el versículo 15 vemos esta esperanza, vemos esta buena noticia en la cual Dios prometió que un día alguien vendría y aplastaría el poder de Satanás sobre la humanidad. Alguien vendría a salvarnos. Alguien vendría a restaurar las cosas. Y aquí se establece un principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Quién será ese que vendrá? Creando este sentimiento de expectativa del Redentor. ¿Quién habría de venir de la descendencia de Adán y Eva para libertarnos, para librarnos? A Génesis 15 le han llamado el protoevangelio o el primer evangelio, porque es la primera señal del plan redentor de Dios, después de la caída en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva no pudieron obedecer el mandato de Dios, Dios no los destruyó, sino que les reveló su gracia al prometerles que un día un Salvador restauraría todas las cosas y haría todas las cosas nuevas. Los traería, pero sobre todo, que nos traería de vuelta a casa. El método de la gracia de Dios es costoso. El calcañar del Salvador iba a ser herido. Es decir, se refiere a la crucifixión y a los otros sufrimientos de Cristo. Lo que esto implica el derramamiento de sangre de un sustituto. La muerte vino a través de Adán, pero la vida eterna viene a través de la fe en Jesucristo, nuestro Redentor. Pablo menciona lo siguiente. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, y luego destruir a todo dominio y autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será destruido. Es la muerte. Hermanos, la buena noticia es que Cristo ha vencido la maldición del pecado. Con su triunfo en la cruz, Cristo venció al pecado con santidad, muerte con vida, trabajo penoso con descanso eterno, relaciones rotas con Dios con reconciliación, una creación gimiente con una nueva creación, culpa con perdón, temor con confianza, ansiedad con paz y desesperación con alegría.
Las obras de la carne, que son el resultado de la caída, son vencidas por el fruto del Espíritu. En lugar de estar atados a la caída, podemos confiar en Cristo a través de la fe, en la realidad de la resurrección y tener la esperanza de que algún día seremos resucitados en vida con Él. Si bien aún sufrimos bajo la maldición que resultó como consecuencia de la caída, tenemos la esperanza de la salvación eterna. Podemos experimentar el perdón de nuestros pecados clamando a Dios y poniendo nuestra fe en Jesucristo como la única fe verdadera, la única fuente verdadera de nuestra salvación. Y a través de Jesús nos reconciliamos con Dios. En Jesús, queridos hermanos, encontramos la palabra misma de Dios. En Jesús tenemos la esperanza de estar en la nueva creación. Jesús es nuestro eterno sacerdote. Jesús es el sacrificio perfecto. Podemos descansar en esta gracia a pesar de la tensión con la que vivimos mientras esperamos nuestra perfección como hijos de Dios, quienes como Cristo seremos perfectos. Dios ha garantizado nuestra esperanza, nuestra perfección, a su semejanza, al sellarnos con su Espíritu, y estando convencidos precisamente que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. En conclusión, mis queridos hermanos, nadie puede negar las evidencias tangibles de la maldad y el pecado en este mundo. La caída ha corrompido el mundo, producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. Día tras día en los diferentes rincones del mundo, e incluso de las maneras más inesperadas, el dolor, el sufrimiento, el cansancio, el odio, la angustia, la envidia y entre otros males confrontan nuestras vidas. Dios puede estar en aparente silencio, pareciera que lo está, pero incluso a veces podemos sentir que estamos enfrentando los problemas de esta vida solos, que nadie nos ayuda. Pero el relato de la caída nos muestra que Dios siempre vendrá a buscarnos, siempre estará allí para acompañarnos, incluso cuando le hayamos rechazado y haberle dado la espalda. Siempre estará buscando y preguntando, haciendo la pregunta, ¿dónde estás? Así como todos los seres humanos somos iguales en dignidad y valor, ya que somos criaturas de Dios, todos también estamos unidos en un mundo caído. Nadie está libre y nadie puede ser menos o más o menos digno de recibir la salvación. Toda la iglesia está llena de hombres y mujeres quebrados, vulnerables, paralíticos, que han sido rescatados por gracia a través de la muerte de Jesús. Nuestra vida actual es muestra de la esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, en el Calvario Cristo murió por nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Y gracias a ellos que hemos sido perdonados. Y aún podemos recibir el perdón de los pecados que cometemos como creyentes. Demos gracias a Dios por nuestra esperanza eterna en Cristo. Como creyentes hemos recibido la vida eterna y por lo tanto viviremos con el Señor para siempre. Demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que solo por medio de Jesús, su único y perfecto, su sacrificio perfecto, una vez y para siempre, es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y librarnos de la muerte eterna, ya que el sacrificio de Jesús es permanente y para siempre. Él es ese en el cual Dios prometió que vendría y nos restauraría. Nos pondría en el lugar en el cual estábamos. Él restauraría nuestra semejanza. Gracias al sacrificio de Cristo, tenemos acceso a Dios. Podemos adorarle en su presencia y de gozar en estrecha comunión con Él. Incluso podemos acercarnos a Dios en oración y tener la certeza de que Él nos oye. Demos gracias a Dios porque por nada ni nadie nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús. Mientras vivimos en la tierra donde nos rodean las consecuencias de la maldición del pecado, sabemos que toda la creación todavía gime a una y como que si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, nuestros cuerpos pecaminosos ahora, porque hay una lucha entre nosotros. Nuestro antiguo yo y el nuevo yo, que es en Cristo Jesús, siempre está en una lucha constante. Y es por eso que nuestros cuerpos gimen interiormente, mientras esperamos la redención final en Cristo Jesús, cuando regrese a la tierra. Cristo va a reemplazar todas las cosas que han sido contaminadas por el pecado. Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a memoria. Dios mismo estará con nosotros y será nuestro Dios. Él enjuagará nuestras lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá más muerte,
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En este día los efectos de la maldición serán completamente eliminados y el pecado ya no tendrá lugar. La humanidad será completamente redimida y restaurada en todos los sentidos. Y esto porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, hará nuevas todas las cosas. Sin duda nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios nunca alcanzará los estándares exigidos por Dios. Solo gracias a la vida de obediencia perfecta de Jesús es que podemos acercarnos sin temor y con confianza a Dios para recibir su misericordia y hallemos gracia delante de sus ojos. Y poder ser aceptados delante de Él. Y eso es nuestra esperanza. Ese es nuestro descanso, queridos hermanos. No en nosotros, sino en Jesús. Ese es nuestro descanso. Y estamos tan tranquilos y descansamos en ello, porque a pesar de que fallemos una u otra vez en nuestra vida cristiana, a pesar de que digamos de que somos cristianos y fracasamos, a pesar de que lo intentamos y fracasamos, sabemos que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Descansamos en ello. Ese es nuestro descanso. Y sabemos que algún día, un día, volveremos a casa. Y como respuesta al gran amor de Dios y su misericordia de nuestro Dios, acerquémonos con corazones contritos, llenos de esperanza, de arrepentimiento, que busquen cada día de nuestra vida cristiana vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Finalmente, queridos hermanos, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, para que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Inclinemos nuestros rostros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje de esperanza que nos traes, Padre mío, por medio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque a pesar, Padre mío, de todas las consecuencias del pecado, a pesar de la caída, que no merecíamos nada, Señor, sino que éramos hijos de ira para ti. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Demostraste tu gran amor, Señor, al enviar a tu Hijo y que se derrame su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y aún, Señor, que nosotros no merecíamos nada, Señor, éramos simplemente pecadores, que merecíamos simplemente la muerte eterna, Señor. Tú demostraste tu gran amor por nosotros. Ayúdanos a recordar siempre esto, Padre mío, durante la semana, en cada día de nuestra vida, Señor, para poder ser siempre agradecidos, Señor. Estar siempre allí atentos a nuestro prójimo, a irradiar ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, y a amarte, Padre mío, a ti, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor. Ayúdanos a descansar, Padre mío, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús.